Que Dios nos bendiga grandemente, hermanos y amigos. Bueno, toda la gloria sea para Dios. En esta noche quería compartirles una pequeña, una enseñanza, una prédica, un bosquejo, podemos decir una enseñanza para la gloria de Dios. Bueno, lo que pasa es que he tenido la oportunidad de hablar con algunas parejas, matrimonios que quizás yo no tenga el, el testimonio, no pueda yo quizás hablarlos porque, porque yo en lo personal estoy separado de mi mujer, de mi esposa. Entonces yo quizás, por eso a veces digo, quizás no pudiera hablar este tema, pero si una persona, si un hermano me pide un consejo o una palabra de Dios sobre el matrimonio, o lo veo que está empezando en discusiones, en peleas, y veo que su relación se ha hecho algo rutinario, se ha convertido en rutina, lo mismo las peleas y lo mismo, toda la semana pasan bien y fin de semana peleas, entonces se convierte en rutina y es cuando viene la destrucción de un hogar, porque empieza a haber el rencor, la indiferencia, la amargura y las peleas, ya sea verbal como físico, como en mí, en lo personal, en un tiempo atrás pasó, y ahora de mi parte, por eso es que yo lo digo, yo no quiero hablar como el que estoy bien en mi relación, estoy con mi esposa, con mis hijos, no, estoy dando mi testimonio, parte de mi testimonio y aclarando lo que me pasa a mí, pero no le podría yo decirle a una hermana, mira, mira, esto me pasó a mí porque yo pensé que todo iba bien, todo fluía bien, pero se convirtió en rutina y mira ahora las consecuencias. Me he quedado solo, se destruyó mi matrimonio por cuestiones personales de nosotros mismos, porque es de dos, no es de uno, porque nosotros no permitimos que el Señor sea quien edifique nuestro hogar, nuestra casa. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores, dice la palabra de Dios. La eterna y poderosa palabra de Dios. Entonces, nosotros, fue de los dos, pero podemos decir que el enemigo vino a destruir mi hogar, mi matrimonio. Y actualmente estamos separados y que se haga la voluntad de Dios. Yo no puedo obligar, ni insistir, ni tampoco agarrar una Biblia o unos cuantos versículos para decir, esto dice la Biblia, tienes que estar conmigo, tienes que estar ligada conmigo, tienes que estar conmigo porque si no las consecuencias del pecado, del adulterio, de la fornicación son grandes, ¿no? La palabra de Dios no es para usarla a mi conveniencia, a conveniencia de nada. O sea, sacarla del contexto, buscándole un pretexto y acomodarle a mi conveniencia o como yo lo creo. No es así, no es así. Santo es el Señor. La palabra de Dios es para restaurar, levantar, redarguir. La palabra de Dios es vida, vida eterna. La palabra de Dios es la palabra de amor, de ese amor que es Jesucristo, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y bueno, habiéndoles resumido mi testimonio, pues, como se los digo, yo no podría contarle parte de mi testimonio a un hermano o a una hermana que le veo que está en problemas en su matrimonio, en su hogar. Entonces yo le puedo decir, mira, esto me pasó, entonces yo no quisiera verte a ti. Cuando ha habido oportunidad, les digo que a veces quisiera callar, pero digo, no, a través de mi testimonio puede salvarse ese matrimonio, porque el enemigo se ha levantado. Dice Juan 10:10 que vino a robar, matar y a destruir, dice la palabra de Dios. Y miren, mi matrimonio lo destruyó. Vino a robarme esa felicidad, ese gozo. Todavía no me ha matado, pero ¿por qué? Porque el Señor me está sosteniendo. El Señor me está protegiendo, socorriéndome, auxiliándome. Porque ¿qué falta? Solo falta que me mate. Porque robar, matar y destruir, solo le faltó matar. Santo es el Señor. Hay que seguir adelante. Y bueno, brevemente les he resumido mi testimonio y quería compartirles sobre agrego algo más.
que he tenido la oportunidad incluso de ver yo la gloria de Dios manifestarse, el poder de Dios, porque en todo este tiempo que he estado separado, les he hablado a dos mujeres, dos tipos de mujeres, y sus matrimonios se han restaurado. De por ahí también hay otras parejas que les he hablado, pero por ahí siguen en lo mismo, así en peleas, en discusiones, pero bueno, pero dos se han restaurado y no soy yo, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Por eso digo, para uno hablar de la palabra de Dios tiene que tener testimonio, hablar con hechos, con acciones. Yo fallo, he cometido errores, fallo, no soy el más santo, el más elocuente, el más... No, pero en lo poco que sé trato de compartirlo, extender, dar a conocer las buenas nuevas, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Santo es el Señor, llevar esta palabra de Dios a aquellos que están cautivos, a punto de destruirse ese matrimonio. Y dos se han restaurado, para la gloria de Dios. No soy yo, es la palabra de Dios. Santo es el Señor. Y quería compartirles una enseñanza sobre, porque me han hecho una pregunta sobre que Moisés aprueba el divorcio, el repudio, que Malaquías 2:16 dice que el Señor aborrece el repudio. El repudio su concepto es divorcio. Entonces, me dicen que fue Moisés quien Dios lo aprobó, pero no porque Dios se lo dijo. Fue Moisés quien lo aprobó, pero lo aprobó por la dureza del corazón, por la dureza, por la necedad, por la rebeldía del hombre. Lo aprobó, pero no fue el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, no fue Jehová. Y vamos a leerlo, vamos a traerlos a la luz mediante qué dice la Biblia. Santo es el Señor. Voy viendo qué tiempo vamos, porque yo no soy ningún predicador, ningún pastor, solo soy un hermano, un pecador más, un pecador arrepentido que busca dar a conocer las buenas nuevas, las buenas gracias de nuestro Señor Jesucristo, llevarles esta palabra que en todo esto que yo te hable quizás puedes recibir por lo menos una palabra te puede llegar a ti, puede ser de bendición para ti, como para mí. Podemos ser edificados por esta poderosa palabra de Dios. Gloria a Dios. Sí, voy a leer las escrituras con la ayuda del Señor, con temor, fervor y reverencia. Leo tu palabra, Padre, y lo hago no para mi gloria, sino para la tuya, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo del Señor. Soy feliz cuando comparto la palabra, pero esto también hay que vivirlo, que cuesta, sí, esto es para valientes, pero vamos ahí. El libro de Mateo, capítulo 19, capítulo 19, lo leemos hasta el 11, que dice, Jesús enseña sobre el divorcio, sobre el repudio. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Los fariseos siempre buscaban tentarle al Señor Jesucristo, buscaban alguna falla en él para acusarlo, como siempre, buscándole una falla. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser irreprensibles, tener un buen testimonio. Aunque yo no lo digo esto por justificarme, porque yo cometo errores, soy un pecador, hay debilidades en mí. Mi mente es tan finita, soy tan pequeñito ante un Dios grande. Fallo, pero yo le pido, Señor, misericordia, perdón. Me arrepiento de mis pecados y vuelvo a ese amor. Vuelvo, como dice Apocalipsis, me acuerdo de dónde he caído y digo, no, tengo que levantarme, he fallado, sé que fallé, que no me importe lo que me diga el mundo, porque aquí lo que tiene que importarme es lo que me digas tú, Señor. He fallado, pero tú me perdonas, Señor, ten misericordia, y le pido perdón. Mira, pero los fariseos, es lo que, como dice el Señor, le buscaban una falla al Señor Jesucristo. Los fariseos, asimismo, el que está a nuestro alrededor, nuestros vecinos, en la calle, nuestros compañeros de trabajo, a nuestro entorno. Vemos a las personas que están viéndonos, te ven a ti como cristiano y dicen, él es cristiano, ya voy a ver. Los cristianos
A ver, los cristianos no toman, los cristianos no bailan, los cristianos ya no mienten, los cristianos ya no actúan así de una forma mala, los cristianos ya no hablan barrabasadas, ya no hablan palabras soeces, palabras sucias de su boca, ya no hablan. El cristiano, la nueva criatura ya no hace, ya no sigue viviendo como antes vivía, celebrando lo mismo, viviendo, amando más las cosas de este mundo, porque ya es una nueva criatura. Y busca entrar por el camino angosto, porque en el camino ancho va a encontrar todo lo que este mundo nos ofrece, el sistema de este mundo, todo este reino es del Satanás, el diablo, la Biblia lo dice, pues fue entregado al enemigo. Por eso nosotros ya no somos de este mundo, le pertenecemos a los reinos de los cielos. Santo es el Señor. Vuelvo al tema. Entonces nosotros, la gente que nos ve alrededor, va a ver nuestro testimonio. Así como Jesús, los fariseos buscaban tentarle para ver si encontrarle alguna falla a Jesucristo, pero Él es Dios. Él es un Dios. En Él, en su divinidad, no hay pecado alguno. Santo es el Señor. Dice, entonces vinieron a los fariseos, tentándole, miren, dice, y diciéndole, ¿es lícito que el hombre repudiara a la mujer por cualquier cosa? Él le respondió, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Santo es el Señor. Dice que al principio los hizo varón y hembra, dice. Y dijo, por tanto, dejará padre y madre. Está hablando aquí del principio. ¿De qué nos está hablando? Del libro de Génesis capítulo 2, versículo 24. Y muchos dicen, eso fue en la ley. Eso fue en la ley. ¿Y por qué Jesucristo nos habla en el Nuevo Testamento? Porque el Señor Jesucristo no vino a anular o abrogar la ley, sino Él vino a hacerla cumplir, incluso a reforzarla, a que la cumplamos, porque nosotros no lo obedecemos, no cumplimos. Decimos amar a Dios y llevamos una vida siendo unos sinvergüenzas, podemos decirlo. Siendo, no digo son, siendo. Seguimos practicando las cosas de este mundo, deleitándonos en la carne, en los placeres de esta carne de muerte. Santo es el Señor. Y dice, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra? Y les dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne, mira, gloria a Dios. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, dice. Lo que Dios lo juntó, no lo separe el hombre. Así como Adán y Eva, nos dice que en el principio, porque el Señor los casó. Ya vamos al versículo de Génesis 42, Génesis 2, 24, Padre mío. Tengo varios versículos, a ver, aquí está. Sí, dice, leo el libro de Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne, mira. ¿Sí ven como el Señor Jesucristo habla? Lo vuelve a repetir en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento. Y muchos dicen que el Antiguo Testamento no cuenta, que la ley no cuentan. Y el Señor Jesucristo aquí está hablando del principio, que será una sola carne. Y dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, porque Adán y Eva, el Señor les casó. Ahí fue cuando les casó, cuando dijo que se dejarán padre y madre, será una sola carne. Ahí es cuando el Señor les casó. Esto para muchos dicen que no, ahí no fue que les casó, no, porque no han profundizado. Pero si lo profundizamos un poquito más, lo vamos a entender. Voy a avanzar. Gloria a Dios. Y dice que no lo separe el hombre, porque en el principio Dios los juntó. Entonces, que no lo separe el hombre. Entonces, voy a avanzar. Le dijeron, ¿por qué pues mandó a Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Habla de Moisés. Le dijeron los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, Jesucristo,
por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, dice. Miren, entendámoslo esto. Por eso es que a mí me preguntan, dice, pero si Moisés dijo que por la dureza del corazón, si mi esposa ha fornicado o adulterado, pues yo puedo casarme con otra persona, puedo darle carta de divorcio. Y no es así. Aquí lo que está hablando es que no dice el Señor Jesucristo, yo lo permito, no dice yo lo aprobé. Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, habla de Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, dice. O sea, que Moisés lo permitió por la necedad, la terquedad, la soberbia del hombre. Porque había, cuando Moisés estaba liderando todo ese pueblo, habían con muchos conflictos, mucha maldad. Entonces, le veía que los hombres tenían ese corazón endurecido, que no querían entender, no escuchaban el consejo, lo que decía la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo dice que Moisés permitió. No está, aquí no, el Señor Jesucristo no dice yo permití, dice Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Y dice, termina, más al principio no fue así. Aquí dice más al principio, porque al principio dice, será una sola carne, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre, dice. No lo separe el hombre, dice. O sea, esto tiene que seguir como Dios lo ha establecido al principio, conforme a las escrituras, no como ahora vemos recasamientos, que un pastor se separa de una mujer, 1, 2, 3, 4 matrimonios y están liderando en una congregación, y no es así. Que obviamente se podría investigar e indagar qué tipo de caso o problema o relación ha sido para poder decir, esta relación no investigarla, pero la mayoría hoy dice que como está solo, que ya puede casarse, cuando la escritura nos enseña a que si la mujer o el hombre, el libro de Romanos nos enseña, si la mujer o el hombre, Romanos 7, capítulo 1, versículo 3, dice que si muere el marido, es libre para casarse con otro, pero en el Señor, no un mundano. De igual manera, viceversa. Si la mujer muere, el hombre puede casarse. Santo es el Señor. Y miren, aquí dice, vuelvo al tema, que Moisés lo permitió, no el Señor. Y yo os digo que cualquiera que repudie, ahora habla el Señor, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, hablando Jesucristo, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí tampoco nos está diciendo el Señor que Él aprueba, sino Él está dando una sentencia. Una sentencia, porque dice, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, que se divorcia, que se separa, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Salvo por causa de fornicación. Aquí no está diciendo yo lo apruebo, porque miren, agrego algo más, y te digo más. Déjenme ver qué tiempo, no quiero extenderme mucho. Porque mira, la gloria sea para Dios. Aquí en la tierra, el Señor Jesucristo, estamos leyendo que dice que tenemos que llevar un matrimonio, o todas las escrituras en todos los sentidos. Bueno, estamos hablando de un matrimonio, de un matrimonio en Cristo, porque un matrimonio católico, en la religión, pues, hay matrimonios que sí, se aman, que hay una familia bendecida, pero el error que cometen, pues, es que creen en todo el paganismo, lo han hecho como lo ha enseñado la religión, la Iglesia Católica. Pero nosotros, estoy hablando de nosotros como cristianos, miren, nos dice que nos enseña, ay, Padre mío, me fui del tema, me estoy desviando. Dice que el Señor aquí no nos está diciendo que el que se casa con otra adultera, y el que se casa con otro, el que repudia y se casa con otra adultera, dice. Porque yo digo, dice el Señor que nosotros tenemos que hacerlo como al principio fue, conforme a las escrituras, no salirnos del contexto,
buscando un pretexto, hacerlo como yo lo veo, o si yo llego a ser un predicador, yo veo en la congregación que yo esté ministrando, predicando, veo que hay matrimonios que están en peleas y yo no digo nada. Yo me hago el ciego, me hago el que no me doy en cuenta, el que no lo sé. Y dejo ahí que haya problemas en los matrimonios, en la iglesia, en la congregación, pero estoy hablando de matrimonios. ¿Por qué? Porque si le digo algo, los hermanitos se me van a ir. Entonces digo, mejor no les digo nada porque no quiero. Esto es lo que está pasando en, en tiempo presente, actualmente, que no dicen nada, no reprenden, no les llama la atención, no hay disciplina. Entonces, por eso que hay cuántos recasamientos, el uno se separa, viven en unión libre. Y ese es un pecado. Y los pastores están encargados de conforme a la escritura, mediante las escrituras, e instruirle a esa pareja, a esa familia, a ese hogar, a esa hoguera, antes que se destruya. Pero hoy en día, en tiempo presente, vemos que más les importa la cantidad, la multitud. Quizás son predicadores asalariados, que no les importa las ovejas, si no les importa. Si, quizás son codiciosos, ávaros, lo hacen por ganancias. Santo es el Señor, Dios tenga misericordia. Por eso yo digo, yo por mi parte, yo le diría, mira, ¿sabes qué? Aunque los hermanitos se molesten, porque dice que lo hagamos como en el principio fue. Porque yo no podría, como predicador, me diga, ¿sabe qué, pastor? Que a mí me diga, pastor, me digan a mí, yo voy a separarme. Entonces yo le diga, pues está bien. Y lo apruebe. Y lo vuelva a recasar, pues está mal. O que yo sea un recasado, está mal. Y quiera dar un consejo así, está mal. Santo es el Señor. De momento, yo, como se los dije, tengo que quedarme solo. Estoy pasando por un problema que estoy separado yo. Entonces yo tendría que quedarme solo. Solo. No voy a agarrar un versículo y decir, es que el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces como estoy como separado, entonces dice la escritura, agarrar a mi conveniencia el versículo que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Agarro el versículo y digo, no, pues tengo que conseguirme otra mujer y casarme, porque la Biblia lo dice así. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque estaría agarrando ese versículo a mi conveniencia. Mira, es así la escritura. Esto es lo que nos dice, mira. Porque aquí en la tierra, el Señor lo que nos enseña es que lo hagamos como en el principio lo fue. O sea, lo que Él nos está enseñando es que lo hagamos como Él lo manda, lo establece, a su diseño, a su forma. No como nosotros lo queremos, lo vemos, nos parece. O dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, o yo no lo sé. Santo es el Señor. Porque aquí, terrenalmente, aquí en la tierra, aquí, vamos a ver, si yo, en mi caso de divorcio, que yo me esté divorciando de mi mujer, estemos en papeles de divorcio, el juez aquí en la tierra, ¿con qué? ¿Cómo te va a juzgar? Él nos va a juzgar nuestro caso de divorcio, va a juzgar por medio de papeles, pero no porque Él sabe cómo mismo, de dónde vino, como dice aquí el Señor Jesucristo, por causa de fornicación, ese juez terrenal de aquí de la tierra no va a saber de dónde vino la fornicación, sea de mí o sea de mi esposa, sea del hombre o de la mujer. No va a saber, es lo que se va a guiar es por medio de papeles, unas cuantas preguntas pero el Señor sabe, por eso es que dice, lo que el Señor Dios juntó, no lo separa el hombre, porque el hombre solo va a dejarse llevar por papeles y no como Dios juzga, como Dios lo hace, como Dios lo estableció. Y lo que Dios juntó, unió, esa una sola carne, no lo separa el hombre. Santo es el Señor. Hay casos que son extremos, que yo no digo que se pueden divorciar, no. Pues se podría investigar, porque tampoco Dios va a permitir un matrimonio que esté muy, pero muy mal, sea en lo verbal, en lo físico. Hay agresiones de todo. Entonces, obviamente, pero investigarlo, pero conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras. No estoy diciendo que una pareja que viva en maltratos, en golpes, en insultos, en
infidelidades, siga aguantando, porque la palabra lo dice, no, no, no. O sea, estoy tratando de hacerme entender. Entonces, hay que saber investigarlo. Y para eso están los pastores. Pero hoy en día no. Yo pedí ayuda a un predicador que me dijo, eres joven, cásate, puedes casar. Y si yo digo, me querrá ayudar, pues antes del Señor, que el Señor reprenda al diablo. Y eso se ve hoy en día. Y Dios sabe de dónde, cómo fue el problema. Porque mi versión a la versión de mi esposa o a la versión de las parejas que dan, el uno da una versión, el otro da otra, entonces solo Dios lo sabe. Solo Dios va a juzgar. Solo Dios es el único quien va a juzgar con justo juicio. Gloria a Dios. Así que aquí el juez no va a saber de dónde viene la fornicación, como aquí nos dice, por causa de fornicación o el adulterio. Bueno, en el matrimonio es adulterio. En el matrimonio es adulterio. Bueno, también fornicación. Y es pecado. Gloria a Dios, avanzo. Le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Les entró un poco de miedo a los fariseos. Dice, no conviene casarse, porque vieron que era un poco duro. Se vieron que ya el Señor les dijo que tienen que mantenerse ahí juntos hasta que la muerte los separe. Entonces, dijo, si es así, pues no conviene casarse. Entonces, Él les dijo, Jesús, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿A quienes es dado? Bueno, leo también esto. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice. Santo es el Señor, gloria a Dios. Que el Señor que lo reciba, dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver Santiago 2. Génesis 2. Bueno, esto de los eunucos también es como es fácil el versículo. Dice que algunos nacieron eunucos, que no, ellos no sienten, no tienen esas ganas de estar con mujer, ni nada de eso. Ni nada de eso. O sea, ellos nacieron, algunos fueron hechos. Ellos tienen el espíritu de continencia. Santo es el Señor. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Ay, santo, mira. Entonces aquí el Señor también nos está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo. Mira lo que, y si yo fuera podemos decirlo, un pecador, quisiera coger la escritura, la palabra de Dios a mi conveniencia, yo dijera, dice la escritura, ¿no? Génesis 2:18, que no es bueno que el hombre esté solo, que no conviene, entonces, pues, voy a conseguirme una mujer a mi conveniencia, y no es así. Yo podré engañarle al hombre aquí, podré aparentar cosas, pero el Señor sabe, y Dios no puede ser burlado, porque ese va a ser un adulterio, un pecado, y la Biblia en el libro de Apocalipsis dice, los fornicarios y los adúlteros no heredarán del reino de los cielos, dice. Escrito está, Apocalipsis 21:8. Santo es el Señor, los adúlteros, pero por eso yo no digo, no. Y como muchos lo hacen hoy en día, agarran la palabra de Dios, sus versículos a su conveniencia. Santo es el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mira, aquí está hablando incluso, mira, cómo el Señor nos habla, le habla en un matrimonio, que dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, podemos hablar en un hogar, en una familia, como también en una congregación, en una iglesia. Pero miren, yo con mi pareja, bueno, voy a ponerme como testimonio, yo con mi pareja podría agarrar este versículo y decir, animarnos mutuamente, edificándonos unos a otros como lo hacéis. Animarme, si ella está un poco mal, yo le digo, levántate, vamos, mijita, vamos, hay que, ¿cómo se dice? Vamos a recrearnos en el amor del Señor, pero en el amor del Señor, porque el amor de nosotros, como dice el libro de Romanos, dice que el amor de nosotros es fingido, pero si hay el amor del Señor,
El amor del Señor que dice, que nos dice, nos enseña la palabra que el amor, el libro de Hebreos 13, que nos dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo sufre. Mira, si hay el amor del Señor, hay victoria en el nombre del Señor, en la sangre del Señor, gloria a Dios. Así que animarnos, nos van a animarnos mutuamente, mira. Y voy al libro de Gálatas, voy al libro de Efesios, ay, me está pegando la nariz. Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32, miren, cómo el Señor nos enseña. Porque en el libro de Efesios nos habla que el hombre tiene que amar a sus esposas también, tiene que amar. Incluso el libro de Corintios 7 nos habla los problemas familiares, dice que el marido no abandone a su esposa y que la mujer no se separe, dice. Mira, así como en principio dice el Señor, una sola carne es, y acá en el Nuevo Testamento dice que el marido no abandone a su esposa y que la mujer no se separe del marido, dice. Mira aquí, porque aquí más parte para la restauración de un matrimonio tiene solo que, dice, la mujer no se separe, solo la mujer decir, ¿sabes qué? Dejar la indiferencia y el orgullo a un lado y se restaura ese matrimonio. La mujer no se separe. Santo del Señor, voy a avanzar. Efesios, es que mira, la Biblia enfatiza, es una sola palabra en toda esta Biblia. Solo uno tiene que entenderla, no como yo la entiendo, en mis pensamientos, en mi sabiduría, en mi opinión, no, sino como Dios lo enseña. Porque mis pensamientos no son como los de Dios. Santo es el Señor. Mira, gloria a Dios. Voy al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31 al 32. El Señor hablándonos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mira, que quitemos, como aquí también podemos aplicarlo a un matrimonio, que quitemos todo amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, que quitemos todo eso, porque eso es lo que eso es lo que va a afectar a nuestro matrimonio, a nuestros hogares, porque pensamos que eso se va convirtiendo poco a poco, la amargura, la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia, toda esa malicia se va convirtiendo en rutina y todos los días es lo mismo, y va destruyendo, ya sea mutuamente. Entonces no voy a decir se acaba el amor, porque el amor es Dios, el amor de Dios nunca se acaba, permanece para siempre. Pero la paciencia también, que es un don de Dios, un don. La paciencia que se va acabando, entonces ahí vienen las peleas, entonces ahí es cuando el enemigo, Satanás, el diablo, aprovecha y entra a golpear tu matrimonio, tu hogar. Y si se va contra el marido, contra el esposo. Si no puede contra el esposo, va contra la esposa. Si no puede contra la esposa, va contra el hijo. Si no puede con el hijo, va con la suegra. Bueno, busca cómo destruir, porque hay enojo, amargura, gritería, maledicencia y malicia. Y lo que nos dice el Señor, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, benignos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, dice. Perdonaos, dice, perdonados. Y el Señor nos manda a perdonar, como a Pedro le dijo, cuando Pedro se metió en medio de la enseñanza del Señor Jesucristo, se metió y dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Le dijo, no solo 7, sino 70 veces 7, y 7 por 7, 49, son 490 veces al día, y vemos hombres que no quieren perdonar, dicen, vale, sí, te perdono ya, pero ¿qué tipo de perdón es ese? Si el Señor nos perdona a nosotros, dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdona a nosotros por medio de Cristo, dice, mira. Así que perdonaos, ser misericordiosos, mostrar misericordia, dejar el orgullo, la indiferencia, esa soberbia que tenemos a un lado, y perdonar. Santo es el Señor. A ver, vamos a ver. Ay, santo Dios, yo no, como se los digo, yo no soy un predicador como para estar extendiéndome mucho en esta enseñanza. Solo soy un
Yo solo soy hermano, un hermano que lo poco que sé trato de compartirlo, porque yo no quiero que si mi matrimonio está mal, o si yo he recaído y he fallado, y le veo que mi hermano o mi amigo va a caer, están dando en malos pasos, o sus caminos son malos, porque el hombre piensa que sus caminos, el camino, sus decisiones que está tomando son para bien, pero no son para bien, son para mal, para la muerte, nos dice el libro de Proverbios 14:12 o 12:14, Proverbios nos habla, que sus caminos son de muerte. Entonces yo tengo que decirle, mira, yo he caído, pero esto me ha pasado. Vamos, levántate, yo no quiero que te pase lo mismo que a mí. Yo he caído, mira, pero trato de seguir adelante. Sé que a veces me cuesta, pero vamos, levántate, levántate, amigo, levántate, hombre, le digo. Levántate, que Cristo te ama, le digo. Gloria a Dios. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 al 12. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere y no habrá segundo que lo levante, dice, mira, mejor es dos que uno. Hablando de una pareja, como también puede hablar de dos hermanos que vayan a evangelizar, o de un grupo bueno, está hablando de dos, de un grupo de una pareja, o también podemos hablar de dos hermanos que vayan a evangelizar en las calles, así como el Señor les mandaba de dos en dos, como les mandó a los 70, de dos en dos, a evangelizar, a hablar de la palabra de Dios. Santo es el Señor, gloria a Dios. Mira, porque dice, porque si cayera el uno, porque si cayere el uno, si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del que esté solo, y no habrá quien lo levante. Y aquí le habla a una pareja, porque si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe. Cordón de 3 dobleces. Tú, como esposo, ella como tu mujer, y Cristo como el cetro, como el principal fundamento, como roca y torre fuerte en tu hogar, edificando tu familia. No se destruye, no se derriba, no se rompe, como aquí el cordón de 3 dobleces, no se rompe pronto. Gloria a Dios. Voy a seguir avanzando. Mateo 5:33. A ver, Padre mío. Y encima me toca buscar versículos. Padre mío, Mateo 5. Ahí está Mateo 5. Mateo 5:33. 5:33. Bueno, este versículo que me dice. Aquí está, no. Dice. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Gloria a Dios. No perjurarás. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, podemos entender aquí que no vayas a mentir, a decir, haber jurado, como cuando ahora en tiempo presente, yo me casé y juré que hasta la muerte me iba a separar, y no lo cumpla. Porque aquí dice, si no cumplirás al Señor tus juramentos, el pacto, bueno, lo leo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás, dice el Señor Jesucristo. Si recuerdan que les dije que el Señor no vino a abrogar, sino vino a hacerlo cumplir las Escrituras, como en el principio lo fue. No todo va a ser como en el principio, pero el Señor, esta es la palabra de Dios. Dice, voy a tratar de avanzar. Si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pues podemos hablar de, si yo prometí que juré estar con ella hasta que la muerte nos separe, aunque haya necesidades, aunque haya dificultades, aunque haya problemas, aunque haya quizás una infidelidad también, digamos, pero hasta que la muerte nos separe, porque en Dios, todo se puede, todo es posible. Dios puede recrear un matrimonio, un hogar, si es su voluntad. Escúcheme, santo es el Señor, si es su voluntad, gloria a Dios.
Por eso dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Mira, como el Señor dice, como como antes lo hizo. O sea, como en el principio fue, dice. Mira, antes del Señor. Cantares. Vamos a ver otro versículo más por aquí. Jeremías 31:3. Voy terminando. Jeremías 31:3. Ay, Padre mío. Jeremías 31:3. Dice, a ver este versículo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice. Santo es el Señor. Mira, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Mi misericordia, habla de misericordia el Señor, que con amor eterno nos ha amado. Quizás el Señor quiso aquí decirnos, bueno, el Señor está diciendo que nos ama a nosotros con amor eterno, sí. Por tanto nos prolonga su misericordia. Gloria a Dios, eso lo vemos todas las mañanas, sus misericordias, cuando nos despertamos. Vemos su amor, sus misericordias prolongándose. Y en un matrimonio podemos decir que, mira, el Señor dice que con amor eterno también nos enseña que nosotros amemos, con un amor eterno, no un amor pasajero, no un amor, como dice Romanos, un amor fingido. No un amor fingido. Para que así, por lo tanto, nosotros prolonguemos misericordia. Si hay amor, va a haber misericordia, se va a prolongar la misericordia. Y aquí podemos entenderlo como que nos está hablando de fidelidad, porque Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, habla de fidelidad incluso aquí. Voy a apuntarlo aquí. El Señor habla de fidelidad, porque Él es fiel, Él es el único fiel y verdadero. Fiel. Hay fidelidad, perdón, que estoy apuntando. Bien. Gloria a Dios. Fidelidad, mira, gloria a Dios. Ahora vamos al libro de Padre mío. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. Bueno, el Primera de Corintios capítulo 7 nos habla sobre problemas del matrimonio. Y bueno, aquí también podemos ver que dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, dice. No yo, sino el Señor, no se separe del marido. Es lo mismo que en el libro de Génesis dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. O sea que aquí nadie puede interferir, meterse, el hombre. Y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Incluso aquí, regreso 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí habla sobre que ya se separan, ahí, ya sea un matrimonio cristiano, y dice, bueno, yo no te soporto, yo me voy a vivir por acá, yo me voy por acá, no se separan. Dice, algunos hay que cometen el gran error en decir, démonos un tiempo, y siendo cristianos. Pero aquí el Señor dice, no os neguéis. Y el hombre dice, démonos un tiempo. Y no, porque ese tiempo ahí está, como dice, tienta a Satanás a causa de vuestra incontinencia, porque nosotros somos en nuestra naturaleza carnal, podemos caer en tentación. Por eso dice, no os neguéis al uno por el otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, dice de mutuo consentimiento, para ocuparos, me escuchen, sosegadamente en la oración, ya sea por causa del Señor, dice, que el Señor pueden estarse dándose como dice, separándose por unas par de días por causa de oración. Pero dice, y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Profundizando más en este versículo, el Señor incluso aquí, bueno, está escrito, que dice que no os neguéis
A no ser por algún tiempo. A no ser por algún tiempo, dice el Señor. Que no está diciendo, siempre estén así, el uno por acá, el otro por acá, o quizás el uno vive en España, el otro vive en Ecuador, el otro, o sea, no. Porque Satanás, el diablo, está ahí para tentar con nuestra con incontinencia en nuestra carne. Nosotros vamos a caer en tentación con el deseo, las bajas pasiones, la lujuria, el desear otra mujer, la mujer desear a un hombre. Y ahí viene la fornicación, el adulterio. Santo es el Señor. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Ay, Padre mío, yo estoy quedándome aquí. Que tengo que yo... Es que quisiera, si agrego unos cuantos versículos es porque quiero hacerme entender, porque no quiero que se quede, que quizás esta palabra les llegue a ser para equivocación, para que digan, pero ¿cómo él dijo esto? Entonces trato de hacerme entender. Gloria a Dios. Y si no, pueden repetir, sacar los versículos y meditarlos ustedes mismos. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Mira, aquí dice, la mujer casada está ligada por la ley. Miren, en el Nuevo Testamento nos habla de la ley. Por la ley. Mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Con tal que sea en el Señor. Mira, gloria a Dios, dice. Está ligada por la ley mientras el marido vive. O sea, mientras yo vivo, mi mujer no puede estar con nadie ni casarse. No decir es que no, es que poner excusas, como ahora se aparecen excusas, es que esto, no había esto. Que el problema no es de uno solo, sino es de dos. Como estoy justificando. Y estoy hablando en general. Estoy hablando en plural, creo que es cuando se habla a nivel universal, a todos los matrimonios. No solo estoy dándome yo esta palabra. Entonces dice, si el marido vive, o sea, si yo vivo, pues, a viceversa, si yo vivo, pues, ella no puede meterse ni casarse, porque sería una adúltera. A viceversa. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien muriere. Si yo muero, es libre para casarse con quien quiera dice, y termina diciendo, con tal que sea en el Señor, dice, con tal que sea en el Señor, dice, gloria a Dios. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, dice. Pero a mi juicio, dice el Señor, para mí dichosa será si se quedare así. Habla de ha habido yo, incluso aquí vivo en una casa con una mujer, incluso mi madre, mi mamá, bueno, no fue ni casada, pero ya se separó, ya no pudieron estar con mi padre, se separó y hasta el día de hoy está sola, se mantiene, se guarda, es un ejemplo de mujer. No es una mujer como la mujer que yo veo aquí, también vive una anciana cristiana, que desde los 27 años creo que es que me dijo que ya han tenido problemas, se han separado y ya ella se ha quedado sola. Mira. Entonces es un ejemplo. No es como muchas se excusan y dicen, no, es que esto. Gloria a Dios, bueno, no quiero tardarme mucho. Pero mira, dice, mientras el marido vive, está ligada, dice, está ligada. Y el libro de Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3 dice, ¿acaso ignoráis? Dice, analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Mira, lo mismo que nos dice el libro de Corintios. Si él vive, está ligada. Mientras él vive, está sujeta, dice. Pero si él muere, ella queda libre de la ley del marido.
Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere y es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro matrimonio, no será adúltera. Mira, así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Se uniere, y aquí habla de se uniere, como dice, habla de un matrimonio, no habla de solo de una unión así que nos vemos a tal día, una unión libre, no, porque y eso es fornicación, si se uniere, porque ahora, ¿qué vemos? Matrimonios que se ven, se han separado, está viéndose con una persona, con esta persona, y ni siquiera han concretado algo y están ahí viviendo, como dice, el perro vuelve al vómito, el chacho vuelve al lodo, a revolcarse en el pecado. Y así está el hombre, se revuelca en el pecado, en la carne, santo es el Señor. Y aquí también dice, mientras vive el hombre está sujeta, como dijo Corintios, ligada. Gloria a Dios. Y el libro de... Y bueno, vuelvo al libro de que empecé de Moisés. Que bueno, aquí vuelvo. El Señor. Fue Moisés quien aprobó, quien dio carta de repudio. ¿Quién lo aprobó? No fue el Señor. Moisés, por la dureza del corazón. Pero el Señor no lo ha dado. Así que muchos quieren agarrar el versículo que dice, pero Moisés lo dio. No, el Señor no está diciendo que lo ha dado. Dice, fue Moisés quien dio por la dureza del corazón. Moisés, así que a mí me han dicho, pero Moisés era libertador, él hablaba incluso cara a cara con el Señor. Sí, pero él nunca le dijo, el Señor en las Escrituras nunca dice, yo lo apruebo que se divorcien, que valga repudio, porque Malaquías 2:16 dice que Dios aborrece el repudio. Entonces, ¿cómo sería algo contradictorio que el Señor apruebe el divorcio y después diga que aborrece? Entonces, no, el Señor es bien claro en hablarnos. Es bien claro en hablarnos. Que Dios no está aprobando el divorcio, el repudio, porque Él aborrece. Santo es el Señor. Malaquías 2:16. Fue Moisés quien le dio por carta por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Moisés. Entendámoslo. Listo. Y entonces, bueno, toda la gloria sea para Dios. Esto era lo que les quería compartir, hermanos. Ya. Santo del Señor, y no sé qué tiempo voy. Dice, miren, un versículo más. Bueno, este será para una mujer. Bueno, puede ser para el hombre también, pero bueno. Proverbios capítulo 2, versículo 17. Proverbios capítulo 2, 16 al 18 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Puede estar hablando de un hombre que está así quizás separado o en problemas, pero si está con el Señor, si está bien con el Señor le va a ayudar. Y dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, porque hay mujeres que te halagan, son instrumentos del diablo para destruir ese matrimonio, hacerte caer a ti, hombre, como a mí. Gloria a Dios. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Mira, hay mujeres que buscan hacerte caer, tentarte, llevarte a la destrucción, a la perdición. Incluso, y aquí podemos entenderlo de una mujer casada, de una mujer carnal, que dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Mira, por eso digo de una casada o de una impía, de una que no conoce, porque dice, abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, el pacto que hicieron cuando se casaron ante los ojos de Dios en el registro civil. Dijeron, te juro, juramos casarnos, que no nos vamos a separar. Ese es un pacto que se hizo ante Dios. Los pactos con Dios no se rompen por nada. Al hombre le puedes fallar, al hombre, pero a Dios
El pacto con Dios. Hay un pacto. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Mira, su casa está inclinada a la muerte. Su casa está inclinada a la muerte y sus veredas a los muertos. Yo el día de mañana salga a caminar y veo un montón de muertos aquí en España. En la nación de Europa veo muchos muertos en vida. Muertos en vida. Cuánto pecado. Cuánta, ¿cómo se dice? Cuánta degeneramiento, cuántas leyes aprobadas, la igualdad de género, matrimonio igualitario, que el Señor reprenda al diablo. Porque miren, esto, lo que se ve hoy en día, estamos viendo como Sodoma y Gomorra. Y esto, lo que vemos hoy en día, refleja el estado moral de la sociedad. Refleja el estado moral de la sociedad en la que vivimos. Mira, el estado moral, la sociedad, hablo del hombre que vivimos. Y jamás un cristiano verdadero va a estar de acuerdo con las prácticas, jamás va a estar de acuerdo con las prácticas aberrantes de aquellos que están desviados sexualmente. Jamás vamos a estar de acuerdo con las prácticas aberrantes de aquellos que están desviados sexualmente. Vemos matrimonio igualitario, hombre con hombre, mujer con mujer, aquí. Por eso digo, salgo a la calle, como dice Proverbios, veo mi camino está inclinado a un montón de muertos, hombres degenerados, santos del Señor. Así que termino. No fue el Señor, fue Moisés quien dio esa carta, pero por la dureza del corazón del hombre. Fue Moisés. Léanlo, Mateo capítulo 19. Y mediten, santos del Señor. Que Dios nos bendiga grandemente, hermanos y amigos. Espero que esta enseñanza nos sirva de edificación y de bendición para cada uno de nosotros. Bendiciones.